Muy buenas, estimados estudiantes. Un gusto poder saludarlos. Voy a compartirles este espacio precisamente para explicarles la GTA de octubre correspondiente al módulo 68 de Química FAD. Recuerden que estamos en el segundo semestre y estamos abordando temas del segundo semestre para dicha prueba nacional. Voy a proceder a compartirles pantalla con la intención de que juntos podamos ir analizando aspectos referidos a la GTA, repito, de octubre. Aprovecho también para indicarles que cualquier duda o consulta adicional, ustedes me pueden contactar o poner algún mensaje y yo con mucho gusto los estaría atendiendo de forma individual. Durante el horario, por favor, eso sí, durante el horario de clase. ¿Ok? Ya les estoy compartiendo pantalla con la GTA, repito, correspondiente al mes de octubre, y precisamente tenemos aquí la fecha oficial de entrega que está para el 22 de este mes. Espero que la tomen en cuenta y que podamos trabajar poco a poco la GTA y que ya la tengamos finalizada para dicha fecha. Ahora, bueno, la GTA ya saben que se compone de varias partes. En un primer momento, información general para prepararse y realizar la guía. En una segunda, en un segundo proceso, tenemos una serie de instrucciones que vamos a necesitar para empezar a resolver la guía. Viene una primera parte, ya propiamente el trabajo de ejecución que ustedes realizan, y si se dan cuenta, vienen tres preguntas. Tres preguntas en la cual la primera dice mencionar tres ideas de por qué el agua es indispensable para la vida. Entonces, lo que tienen que reforzar o recordar más bien para esta pregunta es que yo les estoy solicitando tres características del agua, pero no son cualquier característica, son aquellas que me indiquen de por qué es indispensable para la vida, para que lo tomen en cuenta. Una segunda pregunta me sugiere que mencione tres características del agua como una molécula. Entonces, aquí no importa si son características, por decirlo así, diferentes a esta otra instrucción que decía que fueran indispensables para la vida. En esta otra pregunta tienen que focalizar en que sean características propias del agua como una molécula. Por otro lado, voy a tener esta tercera pregunta que sugiere lo siguiente. Explique la diferencia entre fuerzas intramoleculares y fuerzas intermoleculares. Para poder contestarla tienen que tener en claro estos conceptos, lo que son fuerzas intramoleculares que no se ven este semestre, sino que se vio, se supone, en el primer periodo o en el primer semestre de este año, para los que llevaron dicho periodo, y también tienen que tomar en cuenta este otro concepto de fuerzas intermoleculares que sí es propio de nuestro curso. Entonces, ya sea que tengan claro o no tengan claro dichos conceptos, pueden accesar dicha información a través del anexo de la GTA, poder consultar el anexo y tratar de ver una definición de dichos conceptos. O si no, recurrir al material adicional que yo les he proporcionado. Ya vamos a referirnos a ese material adicional y cómo consultarlo para poder aclarar algunos conceptos que van a aparecer en la GTA. Entonces, vamos a ver, posterior a esas primeras tres preguntas tenemos este esquema. En este esquema, para que nos quede claro, la primera pregunta que yo les hago es, eh, como para que tengan muy en claro qué es lo que estoy consultando en este esquema. Vean, esa primera pregunta va a ser muy deductiva. La pregunta sería, ¿cuántas moléculas pueden observar en dicha imagen? Lo que ustedes tienen que responder es que ven y observan un total de dos moléculas. Sería esta molécula de acá, compuesta por hidrógeno y cloro, que están unidas a través de un enlace químico, y esta otra molécula también entre hidrógeno y cloro, que también están unidas por un enlace químico. Entonces, a su vez,
hay una interacción externa que está representada por estos puntitos rojos y repito, representa una interacción entre esta molécula y esta otra molécula hermana, por así decirlo. Entonces, la idea es que ustedes me indiquen si esa interacción es una fuerza intramolecular o es una fuerza intermolecular. Yo creo que ya con la explicación que les estoy dando, ya les sugiero más o menos, ¿verdad? ¿Qué tipo de fuerza es la que está actuando entre esta molécula y esta otra? Que le van a poner la respuesta aquí. ¿Y qué tipo de fuerza es la que está actuando entre estos átomos, en este caso de hidrógeno y cloro, ¿verdad? Esta fuerza que está aquí, o que es la misma molécula exactamente esta a esta, y pensar entonces en que este enlace que está aquí, este enlace químico, es exactamente igual a este de acá. Bueno, yo creo que ya les he dado muchas pistas. ¿Ok? Entonces, o es gallo o es gallina, como dice el dicho, ¿verdad? Entonces, solo tienen dos opciones, contestar ahí cuál es la intramolecular y cuál es la intermolecular. Por otro lado, vamos a subirle el nivel de complejidad a este tema de moléculas y un concepto importante que necesitamos reforzar, el concepto de polaridad. Polaridad es un concepto que vamos a ir reforzando y que vamos a ir trabajando en el material adicional y material que les proporcioné, la primera GTA de septiembre y esta GTA de octubre. Vamos a tratar de clasificar estas moléculas según varios criterios, según el número de enlaces covalentes, según la polaridad, que hay dos opciones, o es polar o es no polar, y según las fuerzas intermoleculares, que si leen la guía se van a dar cuenta que es otro concepto importante y que vamos a reforzar en el material adicional o en el anexo y en videos que les voy a ir compartiendo para que les quede muy claro. Por ahora, focalicemos en explicar las tres variables y poder indicarles dónde pueden encontrar información. En el caso de los enlaces covalentes, tenemos que tener claro el concepto. Se supone que es algo que ya vieron anteriormente. Pero, por ejemplo, un enlace covalente está formado por un enlace formado por electrones. Recuerden que todos los enlaces que se forman en una molécula al interior de la molécula, si estos representan moléculas, aquí claramente lo está diciendo, ¿verdad? Los enlaces son los que mantienen unidos los átomos de la molécula entre sí. Entonces yo puedo contar que esto es un enlace. Este enlace mantiene unido el átomo de carbono, que si me permiten voy a acercarlo un poquito más. Esto es una C de carbono y se mantiene unido a este cloro gracias a la presencia de este enlace. ¿Ok? Esto cuenta como uno. Entonces, nada más es contar cuántos otros enlaces están presentes y poner exactamente el número correspondiente. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este primer caso que ya lo tenemos casi resuelto, aquí tengo un enlace, que tengo 2, 3, 4. Entonces tengo un total de 4 enlaces. Y así vamos contestando cada uno de de las moléculas que vienen a continuación. ¿A qué me refiero con la polaridad? Bueno, las moléculas se clasifican en polares y no polares. Entonces, la idea es que ustedes puedan consultar la sección o el segmento del anexo que tiene que ver con polaridad y que entiendan cómo clasificar las moléculas según dos aspectos importantes. La polaridad la podemos considerar según las diferencias de electronegatividad, que eso es importante. Voy a ponerlo aquí. Para hablar de polaridad tenemos que hablar de diferencias en la electronegatividad de los átomos. ¿Ok? Y también tenemos que considerar algo que llamamos geometría molecular, que básicamente lo podemos reducir a simetría. ¿Ok?
Estos dos aspectos están relacionados con la polaridad y gracias a esos aspectos pudiéramos clasificar las moléculas en polar y no polar. Como les digo, les estoy nada más dando indicios de cómo estudiar la polaridad en términos de la electronegatividad y la geometría molecular o simetría para que ustedes con el material adicional se centren en entender esto. ¿Ok? Por otro lado, las fuerzas intermoleculares, vamos a ver que existen tres tipos y ya eso está en el anexo, ¿verdad? Las fuerzas dipolo-dipolo, lo que llamamos las fuerzas de dispersión y las fuerzas que llamamos puentes de hidrógeno. Entonces, la idea es poder identificar en qué condiciones se dan esas fuerzas intermoleculares, ¿verdad? Bueno, en orden respectivo tendríamos primero que saber qué es una fuerza intermolecular para después poder clasificarlas en estas tres. Una vez que ya tenemos muy en claro eso, podemos contestar si esta molécula tiene fuerzas intermoleculares y si las tiene, de qué tipo serían, ¿verdad? Según la clasificación de fuerzas intermoleculares. Cuando ya tengan dominio al respecto, ya pueden venir a la GTA y empezar a contestar un par de cosas. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a ver, vamos a hacerlo pequeño. Y vamos a continuar con este primer ejemplo. En este caso, con solo ver la molécula y ver que la molécula tiene simetría, cuando ustedes estudien la polaridad, se van a dar cuenta que las moléculas que son simétricas se clasifican como moléculas no polares. ¿Ok? O también otra forma de decir no polar es ponerlo como apolar, por aquello. Entonces, esta molécula, repito, con respecto a su polaridad, vamos a decir que es no polar. Ahora, en referencia a las fuerzas intermoleculares, podemos casi que deducir que aquellas moléculas que son no polares solo van a presentar un tipo de fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares que posee esta molécula, ¿verdad? En presencia de otras moléculas iguales, la voy a clasificar como fuerzas de dispersión. Son el único tipo de fuerzas intermoleculares que hay en este tipo de moléculas. ¿Ok? Pero eso, como bien repito, lo pueden reforzar consultando el material de apoyo de lectura del anexo o incluso el material adicional. Posteriormente, considerando un aspecto importante, es la siguiente instrucción. Coloque las siguientes sustancias en orden creciente de fuerza intermolecular. Ya sabemos que existen tres tipos de fuerzas intermoleculares. Voy a ponerlas en el orden de cuál es la más fuerte y la más débil. De la más débil a la más fuerte voy a colocarlas de la siguiente forma. Por ejemplo, la dispersión es las fuerzas intermoleculares más débiles. Después vienen las dipolo-dipolo. Y por último, los puentes de hidrógeno. ¿Ok? Eso sería el orden de la más débil a la más fuerte de las fuerzas intermoleculares. Ahora, ¿qué tendrían que hacer usted? Identificar cuáles son las fuerzas intermoleculares que actúan en cada caso y una vez que identifican esas fuerzas intermoleculares, acomodar las moléculas en orden creciente de fuerza intermolecular, así como está de la más débil a la más fuerte. ¿Ok? Así tendrían que ponerlo. Entonces, repito, acomodar esas moléculas de la más débil a que aumente, a que aumente, a que aumente las fuerzas intermoleculares según la fuerza a la más fuerte. ¿Ok? Vamos a ver. Por otro lado, tenemos esta última, que lo único que tienen que hacer en este caso, incluso es más fácil y más sencillo que en el anterior. Aquí, en este último caso, lo único es identificar el tipo de fuerza intermolecular que está operando en cada una de
las moléculas que están presentes. ¿Ok? Tal vez podemos hacer un cambio, hacer primero esta parte, asegurarnos de que podemos reconocer las fuerzas intermoleculares de una molécula con solo verla, según ciertas características, repito, electronegatividad y geometría o simetría, ¿ok? Y una vez identificadas esas fuerzas intermoleculares, ¿verdad? Ya pudiéramos hacer este otro ítem que tendríamos que hacer un segundo proceso, aparte de identificar las fuerzas intermoleculares, ordenarlas de las más débiles a las más fuertes. Y básicamente eso es la GTA. Eso es la GTA, ya esta parte, ¿verdad? La parte 3 de autorregulación es una parte muy subjetiva que ustedes contestan según sus criterios personales. Y la cuarta y última parte, que es la autoevaluación, que la idea es que ustedes se encasillen según el criterio que se está evaluando, ¿verdad? Que se autoevalúen y que indiquen si consideran que están en un nivel inicial o un nivel intermedio o un nivel avanzado. Lo que pueden hacer es poner un check en cuál nivel se consideran que están. ¿Ok? Ya viene aquí el anexo, que es el primer insumo de información que deben consultar, que está muy, muy bien desarrollado, ¿verdad? Y ojalá que lo aprovechen bastante, que lo lean al menos 2 veces como mínimo y puedan sacar la mayor fuente de información de ahí. Si no les basta con el anexo, ¿qué pueden hacer? Bueno, también les ofrezco la siguiente fuente de información. Resulta que yo siempre en nuestro grupo Teams les compartiré en la sección específica de archivos, les compartiré material adicional. Tendrían que venirse aquí a la carpetita de materiales de clase y entrar y descargar las diapositivas, las primeras diapositivas que les he compartido, que son las del agua y las fuerzas intermoleculares. Entonces, ustedes pueden descargar estas diapositivas. Si se dan cuenta, yo ya las tengo aquí compartidas. Permítanme un momento. Cuando descargan ese archivo, se van a dar cuenta que aquí están. Estas son las diapositivas que se pueden descargar del grupo Teams, de la sección de archivos. Y lo que pueden hacer es consultar información adicional. Fíjense en que aquí viene un poquito más detallado, con un poquito más de imagen, un poquito más de información, características de las fuerzas intermoleculares y algunos ejemplos que incluso yo aprovecho cuando tienen dudas o consultas, que entren a la sesión y que podamos resolverlo juntos, ¿ok? Para que lo tomen en cuenta. Me interesa también comentarles acerca de el espacio que habilité directamente en YouTube para compartirles información. Yo tengo un grupo de YouTube que ya se los voy a mostrar. Este grupo se llama Profe G, ¿verdad? Es un canal que les está abierto al público. Yo se los comparto a ustedes con la intención de que ustedes puedan venir al canal y descargar, o más bien venir al canal y poder observar algunos videos que yo les voy compartiendo. Para la GTA de octubre que ustedes están resolviendo, lo mínimo que deberían saber es lo referente a el video 5 de enlace químico, para que comencemos a hablar de enlaces covalentes polares y no polares o de polaridad, hablar un poquito, tal vez aquí voy a hacer un pequeño cambio, hablar aquí de polaridad, ¿ok? Para complementarlo con esto de polares y no polares. El 9 de química, de el agua, que ya tienen que haberlo visto, ¿ok? Tal vez este lo vamos a poner un poquito más arriba porque ya se trabajó en algún momento, ¿ok? Entonces me quedaría este orden, me quedaría, voy en retrospectiva. Para la GTA número 2 de octubre, tendrían que tener muy claro el concepto de enlace químico, polaridad, fuerzas intermoleculares, que ya sería el video número 9, y poder complementar con el video 10, donde hay un ejercicio de reconocer una molécula si es polar o no polar.
Básicamente esos videitos tienen que verlos. Si realmente les cuesta el tema, pues tendrían que comenzar desde fuerzas intramoleculares, entender cuál es la diferencia entre fuerzas intramoleculares y fuerzas intermoleculares, que no son lo mismo, y tratar de reconstruir un poquito esos conocimientos que ya deben de manejar. Bueno, yo espero realmente que les sirva la explicación y cualquier duda o consulta, yo estaré a la disposición de ampliarles de manera individual conforme me vayan consultando. Muchas gracias.